Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. El corazón del mundo del entretenimiento turco vuelve a latir con fuerza. Una carta escrita por Tuba Büyüküstün y dirigida a Engin Akyürek ha sido filtrada, y su contenido ha dejado sin aliento a todos los que alguna vez creyeron en la historia, entre ellos. Las redes sociales están ardiendo con miles de comentarios, interpretaciones y teorías sobre el verdadero significado de sus palabras. Sana söyle yemediklerim var. Hay cosas que no pude decirte. Según fuentes cercanas a la actriz, la carta fue escrita hace pocas semanas, en medio de un momento de profunda reflexión personal. Todo habría comenzado tras un reencuentro casual entre ambos durante un evento benéfico en Estambul. Aunque ninguno de los dos confirmó su asistencia públicamente, varios testigos aseguran haberlos visto intercambiar unas palabras discretas antes de desaparecer entre la multitud. Desde entonces, los rumores de una conversación pendiente y de sentimientos no resueltos han tomado fuerza. El texto de la carta, según las filtraciones, revela un tono melancólico, sincero y lleno de nostalgia. Tuba habría comenzado con estas palabras: Engin, he guardado silencio mucho tiempo, pero hay cosas que merecen ser dichas, aunque lleguen tarde. A lo largo de las páginas, la actriz reflexiona sobre los momentos compartidos, los silencios que pesaron más que las palabras y la distancia que se impuso entre ellos. En una parte de la carta se puede leer: nunca fue falta de amor, fue miedo a perdernos en medio de lo que éramos. Los medios turcos han intentado comunicarse con ambos, pero ninguno ha querido hacer declaraciones. Sin embargo, un amigo común de los actores comentó: Tuba no buscaba escándalo, solo necesitaba cerrar un capítulo de su vida. No imaginó que la carta se haría pública. Pero el impacto ya está hecho, las palabras han tocado el corazón de millones de fans que recuerdan la mágica conexión entre ambos desde su época en pantalla. En redes, los seguidores han compartido fragmentos traducidos y reinterpretaciones del texto. Algunos sostienen que Tuba aún siente algo por Engin, mientras otros creen que solo buscaba sanar heridas del pasado. Uno de los fragmentos que más ha conmovido dice: no todos los silencios son olvido, algunos son solo la forma más pura de amar sin exigir. En medio del revuelo, Engin fue visto saliendo de su residencia en Beykoz, visiblemente pensativo. Los paparazzi lo abordaron con preguntas sobre la carta, pero él se limitó a sonreír y responder: algunas cosas no se comentan, se sienten. Esa breve frase ha bastado para encender aún más las especulaciones. ¿Acaso confirmaba con esas palabras que la carta era real? ¿O solo quería proteger a quien alguna vez fue una parte importante de su vida? Días después, una fuente cercana al entorno de Engin reveló que el actor leyó la carta en privado y que se emocionó profundamente. No esperaba leer algo así. Lo conoció desde el primer momento, y aunque el tiempo haya pasado, esas palabras le llegaron al alma, aseguró el informante. Además, se rumora que Engin habría respondido con una nota breve que decía: a veces el silencio también fue mi respuesta. Según algunos medios especializados, esa supuesta respuesta escrita por Engin habría sido entregada en mano a través de un amigo mutuo. Lo que demuestra la delicadeza y el respeto con el que ambos han manejado esta situación. Ninguno buscó atención mediática, pero el eco emocional que generaron sus palabras ha trascendido cualquier límite. Los seguidores, conmovidos, comenzaron a crear videos, montajes y publicaciones recordando las escenas más icónicas que ambos compartieron, acompañadas de frases como: el amor verdadero no termina, solo cambia de forma. Durante los últimos días, Tuba ha guardado silencio en redes, aunque su entorno asegura que se encuentra tranquila. Una persona de su círculo más íntimo comentó: ella sabía que al escribir esa carta estaba liberando algo muy profundo. No lo hizo para volver al pasado, sino para hacerlo descansar en paz. Sin embargo, los fans no dejan de soñar con un nuevo comienzo. Las etiquetas @Tuba Engin y @Carta de Amor se mantienen entre las más comentadas en Turquía y en varios países de Latinoamérica, donde la pareja es enormemente querida.
En un reciente programa televisivo, uno de los presentadores dijo con emoción, no importa si vuelven o no. Lo que ellos representan va más allá de una historia de amor, es una conexión artística y espiritual. Sus palabras resonaron con los espectadores, quienes sienten que ambos actores están unidos por algo que trasciende los guiones y las cámaras. Una periodista que asegura haber visto la carta completa describió un fragmento inédito donde Tuba escribe, no busco que vuelvas, solo quería que supieras que en mis recuerdos aún hay un lugar donde sonríes. Ese párrafo se ha vuelto viral y muchos lo interpretan como una despedida amorosa. No obstante, otros creen que es el preludio de un reencuentro emocional, ya que en los últimos días Engin ha sido visto en los alrededores del barrio donde Tuba vive. Un video compartido por un vecino mostró al actor caminando bajo la lluvia, con auriculares y una mirada distante. En cuestión de horas, esa grabación fue vista por millones de personas, con comentarios como, así camina alguien que aún ama, está escuchando con el alma las palabras de Tuba, o el silencio entre ellos grita más que cualquier declaración. Lo cierto es que tanto Tuba como Engin parecen estar atravesando una etapa de introspección y madurez emocional. Sus carreras continúan en ascenso, pero la atención pública se ha centrado nuevamente en su vínculo personal. Un conocido productor comentó, si ellos quisieran volver a trabajar juntos, cualquier cadena televisiva se pelearía por tenerlos. La química entre ambos es única. Mientras tanto, la prensa continúa siguiendo cada paso de ambos, esperando algún gesto que confirme lo que tantos corazones desean escuchar, una segunda oportunidad. Pero por ahora, solo quedan las palabras escritas en esa carta, las miradas captadas por los fotógrafos y los silencios que dicen más que 1000 declaraciones. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada, el público ha tomado esta historia como una prueba de que el amor, incluso cuando no se grita, puede seguir vivo en los rincones más discretos del alma. Quizás nunca sepamos si Engin y Tuba volverán a cruzar sus caminos de forma definitiva, pero esta carta, auténtica o no, ha logrado lo que pocos gestos consiguen. Recordarle al mundo que el amor verdadero no necesita escenarios, solo verdad. Los fans continúan esperando una declaración, un mensaje o incluso una mirada compartida que confirme lo que todos presienten. Y mientras eso ocurre, las redes siguen repitiendo la frase que ya se ha convertido en símbolo de esta historia. Sana soy leyeme di Clevin Bar. Porque hay sentimientos que, aunque no se digan, permanecen latiendo en silencio. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre esta historia y contarnos qué opinan. ¿Creen que Tuba y Engin volverán a encontrarse? Nos leemos en los comentarios.